con todo esto de las fiestas, de las navidades y bueno, los regalitos también, que uno a veces se pone a pensar, ¿no? Yo estaba pensando ayer mientras buscaba ver qué compartir, y me acordaba que en mi niñez nunca me ha faltado absolutamente nada. O sea, el niño Dios siempre me traía regalos, los reyes siempre me traían regalos, mi cumpleaños siempre había fiesta y siempre tenía regalos. Cuando iba a la escuela siempre tenía mi cartera, no había mochila en aquel tiempo. Siempre tenía cartera, siempre tenía útiles, a pesar que no entendía nada, pero bueno, tenía cuadernos, tenía lápices, tenía todo. Y pensaba en esto, ¿no? Y digo, Señor, pero ¿qué me faltó en aquel momento en la niñez? Que después me di cuenta cuando ya uno empieza a dejar toda la niñez y empieza a ser adulto, ¿no? Y entonces me di cuenta que mi papá nunca estuvo al lado mío, no porque no quiso, sino porque él, en su trabajo de ser camionero, no estaba casi nunca en la casa. Y cuando estaba era como que era un buen hombre, no tenía problemas, nunca, ni siquiera un grito, nunca nada, pero es como que faltaba en la casa, como que a mí me faltó en mi casa mi papá. Y mi mamá, bueno, tenía un carácter muy especial, muy especial. Mi mamá sufría mucho de los nervios, a un punto de que en un tiempo pensaron con mi hermano mayor que la querían internar en un psiquiátrico porque sufría mucho de los nervios y siempre estaba con un pañuelo en la cabeza porque siempre le dolía la cabeza, siempre tenía problemas nerviosos, ¿no? Hasta que conoció al Señor. Los problemas nerviosos, bueno, se fueron. Quedaron los nervios, pero los problemas nerviosos, bueno. Pero bueno, entonces me pensaba, digo, y Señor, faltó mi papá. Y eso a veces yo mismo, por ahí lo reflejo en mis hijos, por ahí no soy tan compañero con ellos. Si bien hablo, si bien jodo con ellos, sí, pero yo sé que me falta algo. Y me faltó eso, ¿no? Que no recibí de mi papá cuando yo era chico. Pero me di cuenta ya cuando era adulto. ¿A qué voy con todo esto? Porque también venía a mi mente y decía, Señor, el día que yo parta de este mundo y esté delante de tu presencia, ¿qué te voy a decir? Si tú me dices, por ejemplo, tú no cumpliste, si Dios me dice, vos no cumpliste con esto y con esto, ¿yo qué le voy a decir? No, pero mi papá no estuvo nunca. No, pero yo no puedo hacerlo porque no sabía y mi papá no me enseñó y mi mamá no estuvo casi nunca y siempre estaba mal y siempre estaba nerviosa y siempre me retaba o si no me daba unas buenas palizas. Y le digo, pero si yo le digo todo eso al Señor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve cuando uno está delante del Señor poner excusas delante del Señor? Entonces pensaba, ¿no?, en mi corazón y digo, Señor, gracias porque en verdad, a pesar de que tengo montones de errores, el rencor no está en mi corazón. O sea, yo no le guardo rencor ni a mi papá, ni a mi mamá, y sé que cuando esté delante del Señor, me voy a tener que callar la boca, porque todo lo que Él me diga va a ser cierto. No le voy a poder poner ninguna excusa, porque Él me conoce. Él conoce aún mis pensamientos. Él conoce aún tus pensamientos. Él conoce aún lo profundo de tu corazón. Aquello que a lo mejor estás luchando hace mucho tiempo y no lo puedes sacar de ti. Y Él lo conoce. Y Él lo conoce. Entonces cuando estemos delante de Él, no podemos decir nada. Yo pensaba esto, me voy a callar la boca y voy a decir sí Señor, y listo. No, otra cosa no puedo hacer. Porque en contra de Dios, ¿quién puede argumentar en contra de Dios? ¿Quién puede tener la razón más que Dios si Él conoce todas las cosas? Entonces pensaba, ¿no? Y digo, ¿cuántas personas hay? Y pensaba en personas con problemas, en personas que a lo mejor vienen a la iglesia y conocen el Evangelio, pero siempre están en ese pozo, que están en ese lugar en donde no pueden salir, en donde parece que le pasan muchas cosas. Y por ahí uno dice, sí, pero entonces a lo mejor su pasado
no sé, sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos, no sé, estuvieron en la guerra, mataron mucha gente, no sé, pelearon con Punta Quinte, qué sé yo, no sé, un montón de cosas puede ser. Pero todas esas son excusas, porque cuando estemos delante del Señor, va a estar el Señor y yo y el Señor. Cuando cada uno estemos delante del Señor, va a ser personal, va a estar el Señor y uno y el Señor. Y lo demás, lo que pasó, sí, pasó, pero nosotros tenemos que entender y comprender que la responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra forma de ser. Nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar nuestro futuro, siempre tomados de la mano del Señor Jesús, pero la responsabilidad es nuestra. Nosotros no podemos vivir dando lástima en el camino del Señor. Nosotros no podemos vivir quejándonos porque mis padres, porque mis abuelos, o porque tuve esto, porque tuve aquello, porque no tuve esto, porque no tuve aquello. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nosotros verdaderamente buscamos excusas, estamos perdidos. Si buscamos excusas, estamos perdidos, porque delante de Dios no tenemos excusa. Nosotros no podemos excusarnos delante de Dios, no podemos decirle, Señor, pero vos tuviste la culpa porque me diste este papá, porque me diste esta mamá, o porque me diste esta mujer, o porque me diste estos hijos. No, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Nos equivocamos muchas veces, por supuesto que sí, y Dios lo sabe que nos equivocamos. Aún antes de equivocarnos, Él lo sabe. Pero lo importante es tomar la responsabilidad y decir, sí, Señor, me equivoqué, perdón. Pido perdón y sigo para adelante. No le echo la culpa a nadie, fue culpa mía. A pesar de que la culpa haya sido del otro, no importa, Señor, fue culpa mía, perdón, acá estoy, le doy para adelante. Y cuando tomamos esa actitud, cuando tomamos ese verdadero carácter, cuando formamos nuestro carácter de esa manera, vamos a ver que las puertas del cielo se abren y vamos a mirar las cosas de Dios de otra manera. La vamos a ver de otra manera, porque vamos a ver directamente lo que Dios piensa, lo que Dios, cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. No solamente por ese gran acto, ¿no?, de entregar a su Hijo, sino también porque somos nosotros y Él nos ama. El otro día estaba escuchando una canción que decía, Dios me ama tal como soy. Y yo digo, Señor, creo que no es así. Creo que Dios no nos ama tal como somos. Porque si Él nos amaría tal como somos, entonces ¿para qué nos pide que cambiemos? Si Él nos ama tal como somos, ¿por qué Él nos pide que nuestro carácter tiene que ser el carácter de Cristo? Él nos ama a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros berrinches. Él nos ama y por eso Él quiere que cambiemos nuestro carácter. Por eso Él quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, porque Él nos ama a pesar de cómo somos. Y eso es muy importante, porque ¿quién puede amar a alguien que te odia? Por ejemplo, que tú sabes que te odia. ¿Tú lo puedes amar? Es difícil amar a aquel que tú sabes que te odia. Pero sin embargo, Dios nos ama por toda la eternidad a pesar de lo que nosotros somos. Y vamos a tener caídas y vamos a tener errores, pero lo importante es, como te decía antes, es reconocer nuestros errores, hacernos responsables de lo que somos, hacernos responsables y saber que tenemos que cambiar en muchas cosas. Tenemos que cambiar en muchas cosas, pero la responsabilidad es nuestra y no tenemos que echarle la culpa a nadie, porque eso no sirve delante de Dios. Echarle la culpa a otro no sirve delante de Dios. Es como que cuando éramos chicos, yo recuerdo que a lo mejor hacíamos algo, ¿no? Y decían, ¿y quién fue? Y no, fue aquel. No, mentira, había sido yo, pero le decimos, fue aquel. Y echábamos la culpa al otro. Si nosotros zafábamos, pero el otro también después nos agarraba y decía, vos me mentiste. Y te agarraba del cogote. Pero lo importante es ser responsable de cómo somos. Ser responsable de nuestras actitudes, ser responsable de nuestras decisiones, porque a veces tomamos malas decisiones.
queriendo o sin querer, pero a veces tomamos malas decisiones. Y lo importante es reconocer que a pesar de que tomaste una mala decisión y te fue mal en lo que decidiste hacer, lo importante es, sí, me equivoqué, le erré, decidí mal, no consulté al Señor o estaba apurado y decidí algo que no tenía que haber decidido, y lo importante es reconocer de que nos equivocamos y pedir perdón en el momento. Al Señor, por supuesto. Si tenemos la posibilidad de pedir perdón a alguien que le cometimos un error, una falta, hacerlo. Pero en el momento pedirle perdón al Señor. ¿Recuerdan David? David cuando fue el profeta y le dijo a aquel que tenía una oveja, ese rico que tenía un montón de ovejas, pero fue y le sacó la oveja que tenía una sola. Y le dice, sí, David le dice, sí, no, a ese hay que cortarle la cabeza. Y el profeta le dice, bueno, ese sos vos, porque tomaste de todas las mujeres que tenía, fuiste y tomaste la que no era tuya. ¿Y qué hizo David en ese momento? Se puso a llorar y dijo, no, pero yo estaba cansado, pero volví de la guerra, pero yo soy el rey, pero esto y el otro. No. Lo primero que hizo, Señor, perdón, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo primero que hizo, se arrepintió. Y por eso la palabra de Dios dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque reconocía sus errores y pedía perdón al Señor de lo que había hecho. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros. A veces cuesta, por supuesto que sí. Por supuesto que cuesta pedir perdón. Por supuesto que cuesta reconocer de que nos equivocamos. Pero te doy un consejo en el nombre de Jesús. Si lo haces, vas a ver cómo las puertas del cielo se van a abrir sobre tu vida y todo aquello misterioso que está en la palabra de Dios se va a revelar en tu vida. Y vas a comprender tantas cosas de Dios que vas a decir verdaderamente, sí, Señor. Verdaderamente soy alguien que no soy nada, pero tú me hiciste, Señor, mayor que los ángeles. Pero tú me elegiste y me trajiste a tus pies y diste a tu Hijo por mí. O sea que entonces tengo valor delante de ti. Porque todos y cada uno que reconocemos que Jesucristo es el Señor, tenemos mucho valor delante de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque a Él le costó la vida de su Hijo. Para amarte, para retenerte, para traerte a sus pies, para entrar en tu vida. Yo pensaba, ¿no? Y digo, Señor, cuando no te conocía, dice la palabra de Dios que el reino de Dios se ha acercado a nosotros, ¿no? Y es como si estuviese alrededor mío, sí, el reino de Dios, todo el reino de Dios, inmenso, grande. Pero el momento que acepté al Señor Jesús y reconocí que Él era el Hijo de Dios y le dije que entre en mi corazón, todo ese reino entró dentro de mi corazón. Y todo ese reino está dentro de mi corazón. Y todo ese reino, si tú hiciste lo mismo, está dentro de tu corazón. O sea que no le fallemos a Dios. Reconozcamos verdaderamente que somos seres humanos y nos equivocamos. Pero lo importante es reconocer las equivocaciones. Lo importante es reconocer de que somos seres humanos y nos equivocamos. Lo importante es pedir perdón. Y las excusas de papá, de mamá, de la esposa, del esposo, de lo que sea, que queden afuera. Eso ya está, ya pasó. Ya lo pasado, ya no podemos hacer nada. Tenemos que perdonar, si todavía no perdonamos, y decir, Señor, perdono a mi papá, a mi mamá, listo, punto, se terminó. Y a seguir para adelante. Y a seguir para adelante, dejemos de mirar para atrás. Hay un dicho que dice, ¿por qué el espejo retrovisor del auto es más chiquito que el parabrisas? Porque es más importante lo que está delante que lo que dejamos atrás. Entonces tenemos que mirar siempre para adelante. Tenemos que mirar para adelante. El pasado ya está, ya fue. Dice la palabra de Dios que Cristo ha hecho todas las cosas nuevas. Y vamos a leer la palabra así. Segunda de Corintios 5:17.
Esta es la versión Dios habla hoy. 2 Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Y si la palabra de Dios dice que todas las cosas pasaron, quiere decir que todas las cosas pasaron. Y Él las hizo en algo nuevo. Y eso nuevo está dentro de nosotros. Y es nuestra responsabilidad caminar por ese camino nuevo. Es nuestra decisión caminar por ese camino nuevo. Está en nosotros verdaderamente dejar el pasado atrás y comenzar a caminar tomados de la mano de Cristo a una nueva vida en Cristo Jesús. Así que eso es lo que estaba pensando, lo que el Señor traía a mi mente ayer, ¿no? Y por eso le decía, digo, Señor, y yo no tengo de qué quejarme si tuve todo cuando era chico, no me faltó nada. Y sí, pero tu papá y tu mamá, sí, ellos hicieron lo que pudieron. Ellos, como nosotros, cuando somos papás, ¿nos equivocamos a educar a nuestros hijos? Por supuesto que sí. Por supuesto que nos equivocamos. Pero es porque estamos aprendiendo día a día. Y ellos también, día a día, tuvieron que aprender a educar a sus hijos. Y más en aquellos tiempos que se vivía totalmente distinto a como se vive hoy. En aquellos días, no sé, el padre muchas veces cuánta paliza que le daba a los hijos, cuántas cosas que uno sabe de aquellos tiempos, donde tal vez no había luz, donde se vivía en el medio del campo, donde no era una ciudad que teníamos de todo, sino que era muy, pero muy distinto. Pero sin embargo ellos también tuvieron que aprender a ser padres. Ellos tuvieron que aprender a ser padres. Y se equivocaron, sí. Y se van a seguir equivocando, sí. Y nosotros nos equivocamos, sí. Y nos vamos a seguir equivocando, por supuesto que sí. Pero lo importante es reconocer y seguir adelante. Que nuestras malas decisiones y nuestras equivocaciones no nos estanque en un lugar, sino que eso sea una bendición de parte de Dios para que nosotros aprendamos y sigamos el camino que el Señor nos marcó. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos un propósito, y ese propósito lo tenemos que cumplir, y tenemos que ser responsables en el propósito que Dios nos dio. Y si nos equivocamos, bueno, nos equivocamos, ¿qué va a hacer? Pedimos perdón y seguimos adelante. Por supuesto que sí, pero lo importante es seguir caminando tomados de la mano de Cristo. Así que, hermanos, si tienes que pedirle perdón a alguien, esta noche creo que es la noche para poder hacerlo. Si tienes que pedirle perdón al Señor porque te equivocaste y le echaste la culpa al otro, esta noche, así en tu intimidad, en tu corazón, o hablándolo en voz baja, creo que es la oportunidad para pedirle perdón al Señor y tomar nuestra responsabilidad, tomar las armas que el Señor nos dio y seguir caminando el camino tomados de la mano de Cristo. Así que ahora vamos a orar. Y te pido en el nombre de Jesús que cierres tus ojos y que pienses si tienes que pedir perdón al Señor por algo y que lo hagas. Y que cuando termines de pedir perdón, cuando termines de arrepentirte o cuando termines de hacer lo que tu corazón te dice, tómate de la mano de Cristo y comienza a caminar el nuevo camino con las nuevas armas que Él te dio. Señor, gracias te damos, papá. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, dice tu palabra, de muchas formas y de muchas maneras. Y muchas veces, Señor, no entendemos, Padre Santo, que tú tienes cosas nuevas para cada uno de nosotros. Muchas veces, Señor, no entendemos que verdaderamente todo tu poder, todo tu reino habita en nuestro corazón. Señor, y muchas veces nos equivocamos, y muchas veces metemos la pata, y muchas veces, Señor, cometemos errores, pero somos tal vez orgullosos en pedir perdón. Somos tal vez orgullosos en reconocer que nos equivocamos, Señor, y eso perjudica, Señor, nuestra vida, eso perjudica, Señor, el trato contigo, eso perjudica el trato con los demás, Señor.
por tener orgullo en nuestro corazón de no reconocer que somos seres humanos y que nos equivocamos. Pero a pesar de que nos equivocamos, Señor, tú nos amas de tal manera que entregaste a tu Hijo Jesucristo por amor a nuestras vidas. A pesar de que tomamos malas decisiones, Señor, tú nos amas y nos das una nueva oportunidad. Por eso, Padre, perdónanos en esta noche. Señor, perdónanos si hemos sido orgullosos. Perdónanos, Señor, si no hemos reconocido, Señor, que metimos la pata. Perdón, Señor. Perdón. Quiero ponerme a cuenta contigo, Dios. Señor, quiero reconocer de que soy un ser humano, Padre, que comete errores. Pero este ser humano está lleno del amor de Cristo. Este ser humano está lleno del Espíritu Santo tuyo, Señor. Y por eso te pido que me perdones, Señor, y me hago responsable de todos los errores que cometí y aún de los que voy a cometer de aquí en adelante. Pero, Señor, de aquí en adelante voy a tener otra actitud. Si me equivoco, voy a reconocer que me equivoqué, voy a pedir perdón y voy a seguir, porque tú eso es lo que quieres. Seguir peleando la buena batalla de la fe, la buena batalla de Cristo Jesús, esa batalla en la cual tú ya nos diste la victoria. Pero, Señor, con orgullo no sirve. Por eso, Señor, nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho o cualquier cosa, Señor, que por nuestro orgullo no hemos reconocido, y Señor, y nos levantamos en el nombre de Cristo Jesús y comenzamos a caminar un nuevo camino en Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga.